Advertencia y aclaración. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Esta semana ha sido bastante movida, ha habido mucha volatilidad realmente. Los primeros 3 días de la semana el mercado ha tenido subidas importantes, inclusive después del anuncio de la Federal Reserve. El día miércoles ha tenido una subida también muy importante el mercado. Sin embargo, los dos últimos días, jueves y viernes, el mercado ha sufrido caídas muy importantes donde ha perdido prácticamente todo lo que había ganado. Y finalmente la semana ha terminado prácticamente plano, ya que el anterior viernes, 11 de diciembre, había cerrado en 2012.37 puntos y el viernes 18 ha cerrado en 2005.52, lo que significa una caída del 0.34%. Y bueno, lo que les decía, finalmente la Federal Reserve decidió subir las tasas un 0.25%, es decir, ahora están en 0.5%, lo cual inicialmente en el mercado ha sido aceptado de manera positiva. Después del anuncio el mercado ha sufrido una subida importante. Sin embargo, después se ha perdido toda esa ganancia. ¿Será por el tema del petróleo? Aparentemente sí, porque también los primeros 3 días de la semana el petróleo ha tenido una pequeña recuperación y el mercado también. Y los dos últimos días el petróleo ha caído fuerte y lo mismo el mercado. Entonces como que el mercado estaría siguiendo o estaría más bien reaccionando más fuertemente a temas de petróleo que temas inclusive de la Federal Reserve. Y respecto al petróleo, algunos analistas dicen que el petróleo va a caer a niveles por debajo de $30 todavía, es decir, se va a manejar por los 20 y pico dólares. Y otros también dicen todo lo contrario, que el 2016 más bien el petróleo podría volver a llegar a $100, lo cual me parece algo exagerado. Posiblemente tendría que sufrir una subida muy fuerte el petróleo para alcanzar nuevamente los $100, pero realmente es pura especulación. La verdad es que no, yo personalmente no tengo en este momento ninguna predicción respecto al petróleo, que sea lo que vaya a suceder. Más yo creo que podría moverse por temas geopolíticos, si es que estallar algún tipo de conflicto bélico o alguna cosa con el tema de ISIS y todo ese tipo de cosas, podría de repente eso mover el precio del petróleo. Mientras siga habiendo tantas reservas, eh, el precio yo no creo que, lógicamente pensando, por lo menos no debería tener una subida, pero eh, realmente, como les digo, no sé qué es lo que pueda suceder con el petróleo durante el siguiente año. Pero hay esos dos extremos, ¿no? Los analistas hablan de ambos extremos. Ya viendo los datos más puntuales del mercado, el CPI se esperaba un 0% y ha reportado un 0%. El Core CPI se esperaba un 0.2% y ha presentado 0.2%. Luego los Housing Starts se esperaba 1.135.000, se han presentado 1.173.000, mejor de lo esperado. Es un buen dato el tema de los Housing Starts. Los Building Permits se esperaba 1.150.000 y se ha reportado 1.289.000, también mejor de lo esperado, lo cual es una buena señal. Como les dije, la Federal Reserve ha subido la tasa al 0.5 y en el discurso y en el fondo y digamos, en todo el texto del comunicado, la Federal Reserve está muy entusiasta con la recuperación económica en Estados Unidos. Ellos esperan que los objetivos que se tienen de inflación se van a dar. Es decir, aparentemente, según la Federal Reserve, prácticamente la crisis económica estaría ya prácticamente superada en Estados Unidos. Luego, con respecto a los empleos, los initial claims se esperaban 276.000, se han presentado 271.000, algo mejor de lo esperado. Los reclamos que continúan se esperaban 2.211.000, se han presentado 2.238.000, algo peor de lo esperado. Y bueno, los datos están ahí bastante alineados, ¿no? Como pueden ver, bastante alineados con lo que se esperaba.
algunos mejor de lo que se esperaban, algunos importantes como los temas que están relacionados con la construcción. Así que bueno, siguen apareciendo noticias interesantes en la economía de Estados Unidos. No son eh, cosas muy sorprendentes, demasiado fuertes, pero son datos en todo caso, la mayoría de ellos positivos. En cuanto al tema técnico, como pueden ver, les decía, esta semana ha habido realmente una volatilidad muy fuerte, ha habido una subida muy importante que ha llegado prácticamente a nuestro nivel de resistencia, que es alrededor de los 2075 puntos, y jueves y viernes se ha perdido toda esa ganancia que ha tenido el mercado y se ha cerrado nuevamente por debajo de esta línea de soporte, esta línea punteada que tenemos ahí. Otra vez ha cerrado por debajo de eso. Otra vez estamos muy cerca también del promedio móvil de 500 días, lo cual podría resultar en un nivel de soporte también fuerte. La anterior vez ya que habíamos cerrado por debajo de esta línea de soporte, esta línea punteada de soporte, el mercado se ha recuperado a partir de ahí. Puede ser que esta semana suceda lo propio y se recupere a partir de ahí un poco el mercado y tal vez nos estemos moviendo en este canal, ¿no? Ya no hay prácticamente ninguna incertidumbre con respecto a la Federal Reserve, ya se ha dado la subida de tasas, así que realmente ya ahora el tema es más sentimental y como les digo parece que está siguiendo más el tema del petróleo, pero esperemos, a ver, veremos qué pasa hasta fin de año, si el mercado llega a recuperarse y llega a cerrar positivo para el año, porque por el momento, hasta el momento, el Standard Poor's 500 está en negativo por el año. No es un número mm, muy grande, negativo, pero está negativo por lo que va del año. En cuanto al índice de miedo en el mercado, el VIX, la anterior semana habíamos cerrado en 24.39, esta semana ha cerrado en 20.79, lo cual significa una caída a pesar de las fuertes caídas que han habido entre jueves y viernes, pero el VIX está en niveles más bajos que lo que habíamos cerrado la anterior semana. La anterior semana seguramente el VIX estaba muy alto por el tema del anuncio de la Federal Reserve, que ya se disipó en todo caso. Y en cuanto al ratio de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 1.08, ahora en 1.03, realmente muy parecido, estamos básicamente neutrales. Ese ratio por lo menos está bastante neutral al mercado, ¿no? Y bueno, la siguiente semana vamos a tener algunos datos importantes, como los que tienen que ver con el GDP o el PIB, ¿no?, de Estados Unidos. Eso va a ser un dato que podría realmente mover a impactar en el mercado. También tenemos datos relacionados a lo que son el mercado inmobiliario. Tenemos los existing home sales, que es un dato importante. Tenemos también el personal income y el personal spending, que son datos importantes también que nos pueden dar un termómetro de cómo está la economía. Tenemos, como siempre, bueno, también tenemos el Michigan Sentiment, tenemos los New Home Sales y, como siempre, vamos a conocer también los reportes de empleos, los Continuing Claims y los Initial Claims, es decir, los reclamos iniciales y los reclamos que continúan. Y no se olviden que la siguiente semana también va a ser una semana corta porque, bueno, tenemos la fiesta de Navidad, así que va a ser una semana bastante corta en el mercado. Bien, creo que hemos tocado todo lo que teníamos que ver en el análisis de esta semana y bueno, gracias por ver este video y nos estaremos viendo en el siguiente análisis la siguiente semana. Gracias.